Sósimo, fíjate, no sé si lo escuchaste, pero estaba escuchando anteayer o antes de anteayer, estaba escuchando una entrevista y viendo una entrevista que le hicieron un productor de música a Reinaldo Zambada, el rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, y él decía cosas interesantes. No fue la entrevista sobre crimen organizado, porque lo aclaraba el tipo, yo soy un productor de música y y me interesa platicar con Reinaldo más porque se ha convertido en un compositor de corridos, que dice lo que aprendió en la cárcel, pero dice cosas interesantes, por ejemplo, uh, dice, ¿cómo le hacemos para acabar con el narcotráfico? Nunca pronuncian la palabra narcotráfico, él sí, pero el productor no. ¿Cómo hacemos para acabar con el narcotráfico? Y él decía, bueno, pues hay que acabar no con los grandes capos, sino con las cadenas de distribución, y en la medida que se acaben las cadenas de distribución, se van a debilitar las organizaciones, pero eso mismo lo escuché, fíjate, del Chapo Guzmán y de algunos otros capos, pero ¿tú cómo ves ese problema? Porque es parte de la gran violencia que tenemos, ¿no? Tenemos otra violencia del fuero común que tiene otras causas y que las atiende el presidente bien a través de ciertos programas, pero ¿cómo acabamos con las cadenas de distribución en un país en el que no tenemos idea, o sí tenemos a veces, porque es claro que Felipe Calderón Hinojosa armó a estos grupos, pero ¿cómo acabamos con esas cadenas de distribución? Y luego, ¿qué papel juega el dinero también, no? Que lo tienen, ¿dónde? En grandes bancos de Estados Unidos, bueno, lugares a donde se lava el dinero o paraísos fiscales que controla Estados Unidos claramente, ¿no? Sí, perdón, sí, totalmente. Es que lo que ocurre, decíamos, es que finalmente pues es un problema de carácter internacional y a eso nos referíamos con estos flujos de dinero, porque bueno, pues en Estados Unidos tienen este gran mercado allá y que decíamos, pues allá en realidad se combate entre comillas. Estados Unidos le gusta combatir el narcotráfico, pero fuera de su territorio, tratando de imponer algún tipo de políticas, tratando también de calificar el desempeño de gobiernos, de policías, de ejércitos, etcétera, y que está presionando constantemente. Ahora vemos, por ejemplo, el asunto del fentanilo y presiona constantemente a otros países a los que culpa de que su sociedad se esté envenenando, decíamos pues, con productos del narcotráfico. El asunto es que, bueno, pues Estados Unidos tendría que combatirlo al interior de su propio país, porque no podemos nosotros explicarnos cómo es que exige que se combata a cárteles del narcotráfico en otros países, pero al interior de Estados Unidos, pues hay una red de distribución bien aceitada, muy eficiente, altamente eficaz para que la droga llegue hasta la última calle, en el último barrio que uno quiera de cualquier ciudad estadounidense. En cualquier lugar se puede encontrar droga ya en Estados Unidos de manera muy fácil y entonces habría que exigirle a Estados Unidos también pues una acción importante pues para que no haya este consumo allá en Estados Unidos. Entonces, pues sí se trata de problemas muy complejos que decíamos se tendrían que abordar de manera necesaria si realmente se buscara acabar con el narcotráfico, pues abordarlo solamente de manera internacional, porque aquí tienen que colaborar, pues sí, todos los países. Me parece que, de hecho, en este documento al que hacíamos referencia, que es elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, pues da cuenta prácticamente de que, pues ya no digamos, tres cuartas partes son las que están siendo de población, son las que viven bajo la propia esfera o campo de actuación de la propia delincuencia organizada. Estamos hablando de más de tres cuartas partes de la propia población, entonces estamos hablando de un mundo en el que la violencia criminal y la acción de estos grupos de la delincuencia organizada no es la excepción, sino prácticamente estamos viendo que es la regla. La excepción es aquellas sociedades que están libres de esta violencia, que están libres de la acción del narcotráfico. Entonces, en ese sentido, ¿cómo le hacemos para combatirlo? Sí tiene que ser abordado esto de manera internacional, con todas estas aristas de las que hemos estado platicando, pero también con ese enfoque, un enfoque transnacional, un enfoque entre gobiernos y también
es muy complicado porque pues tendríamos que asegurarnos que todos los gobiernos sí tienen esa voluntad política para combatir al narcotráfico. Yo la verdad dudo que, por ejemplo, Estados Unidos, más allá del discurso, tenga una voluntad política real de combatir al propio narcotráfico. Se administran cosas, porque es que el narcotráfico da pretexto a Estados Unidos para muchas cosas. Primero, para intervenir en la propia política de seguridad de los países, a los que califica, a los que dice que sí o no están haciendo bien las cosas. Eso por un lado. Y por otro, ya referirnos a lo que ya también tú comentabas, maestro, pues finalmente gran parte del capitalismo internacional pues descansa, estos flujos del capitalismo internacional pues descansan también en este tipo de economías que son ilegales, pero las ganancias son reales. Entonces, en ese sentido, pues también habría que ver que estos grandes cárteles de la droga pues ingresa finalmente estos flujos de dinero a la economía real, a la economía legal, y termina siendo parte de la propia riqueza capitalista pues de cualquier país. En ese sentido, pues es muy complicado también combatir de manera real, contundente, a al narcotráfico en el mundo.